Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy. Ya estamos en la recta final, nos queda muy poquito para cerrar el curso. Espero que llevéis bien todas las asignaturas, la última recta final con la última actividad que ya habéis presentado y eso, ya en esta última fase vamos a tratar de cerrar bien, poder ayudaros en todo lo que necesitéis y eso, que cualquier cosa que aquí estoy para poder ayudaros a cualquier duda, en cualquier aspecto que podáis necesitar. En cuanto a la corrección de actividades, deciros que a lo largo de esta semana, la semana que viene, vamos a ir corrigiendo las últimas actividades, sobre todo para que ya estéis tranquilos y podáis centraros en el examen. En ese sentido, deciros que las actividades que he visto, el proyecto que he visto, está en general muy bien también, o sea que tranquilizaros en ese sentido de deciros eso, transmitiros mis palabras de deciros que enhorabuena nuevamente, porque pese a que vosotros al principio erais muy reticentes pues eso, siendo ingenieros, esa mentalidad más de letras, pues que no, que la tenéis, existe. Así que por mi parte felicitaros porque de verdad que estáis haciendo unos trabajos excepcionales y me llama mucho la atención esa capacidad de razonar, de relacionar conceptos, que es admirable, de verdad, porque, oye, cada uno tiene sus fortalezas. Y yo en este tema os tengo que pedir ayuda a vosotros, porque vosotros sabéis más que yo. ¿Por qué? Porque este tema que vamos a trabajar, precisamente el último tema, bueno, los dos últimos temas ya sabéis que damos dos en uno, ¿no? Uno por el precio de dos o dos por el precio de uno, según se mire. Precisamente el tema que vamos a trabajar hoy y que vamos a comenzar hoy es el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Así que en ese sentido, vosotros tenéis todas las, por favor, interrumpidme las veces que queráis. Yo quiero presentar este tema con vosotros y que vosotros me ayudéis a presentarlo. ¿Por qué? Porque vosotros pues tenéis una actualización seguro que muchísimo mejor y más específica que mi formación en nuevas tecnologías, por vuestra especialidad, lógicamente. Entonces, yo mi especialización, al ser dentro del ámbito educativo, os pido que en este último tema podamos trabajar y trabajar juntos y pensar juntos, igual que habéis hecho en las actividades solos, de pensar solos, pues ahora os toca pensar con nosotros, a ver de qué manera influyen las nuevas tecnologías en la educación, ¿no? Entonces, quiero comenzar con que vosotros abráis ese debate, ¿no? O sea, ¿qué ha traído os planteo esta pregunta para iniciar el tema y que, por favor, participéis todos. ¿Qué ha traído las nuevas tecnologías a la educación? ¿No? ¿Qué ha traído de positivo, de negativo? Decidme un poquito y un poquito de lluvia de ideas que me expliquéis, pues qué conceptos conocéis, los que ya estáis trabajando, ¿vale? Adelante. A ver, ¿quién quiere iniciar el debate? Venga, os animo a participar. ¿Algún voluntario para romper el hielo? Oye, no hace falta que habléis todos a la vez. Os repito la pregunta. Como os digo, este ámbito es muy importante para vosotros, porque si vais a preparar las oposiciones de profesores de tecnología, ¿no? Entonces, lo importante es, hablad, por favor, quiero que esta vez habléis, generéis debate entre vosotros. ¿Qué aportan las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo ha cambiado todo este aspecto de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. En vez de ponerlo por el WhatsApp, o sea, por los mensajes, por el chat, por favor, os pido que lo habléis y que habléis unos con otros, que podamos generar conocimiento juntos, porque de esto sabemos mucho. Entonces, venga, vamos a partir de nuestras fortalezas. A ver, ¿quién quiere iniciar hablando? Adelante. Elena, no te va bien el micro. No hace falta que me pidáis el turno. Adelante. Quien quiera animarse
no le dé vergüenza, no, tranquilos que, como os digo, el día que vayáis a presentaros a las oposiciones, pues estas experiencias de estar aquí conmigo, pues siempre ayuda, siempre ayuda, ¿no? Entre todos. Vale, José Antonio, cuando tú puedas, sin ningún problema. Yo, en ese sentido, deciros que, claro, lógicamente las tecnologías han marcado un antes y un después. Ya sabéis que es la alfabetización digital. Pilar, adelante. Hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues yo comentar, no trabajo actualmente como docente, pero ya lo he contado a mis compañeros alguna vez. Tengo un niño con necesidades educativas especiales, tiene síndrome de Down, Ajá. y Sí. en este caso, para nosotros, la llegada de la tecnología pues ha supuesto un cambio en la forma de comunicarnos con él y sobre todo en la forma en la que él se comunica en clase, porque utilizamos Qué una bueno. tablet con el comunicador Astergrid, que normalmente se utiliza con niños con trastorno del espectro autista, y para él ha supuesto el dejar de frustrarse por no poder comunicarse ni con él ni con otros compañeros, que muchas veces incluso pegaba a algún compañero porque decía, que te estoy intentando decir algo y tú no me estás escuchando, pero es que el compañero no le estaba entendiendo. Entonces, por ejemplo, para Claro. nosotros, en ese sentido, ha supuesto pues una revolución muy buena, muy positiva. Total, Sí claro. que es verdad que nos ha costado mucho el que él asocie el uso de la tablet como comunicador y no, por ejemplo, pues para ver vídeos del TikTok o del YouTube, pues porque los niños están pues muy metidos en en lo que es ese mundillo, que están pues para los juegos, para lo que es los vídeos que ven ahora, y ese tipo de utilidades. Entonces, yo creo que también parte del hecho de que nosotros debemos educarles a utilizar la tecnología y a que la tecnología puede ser un apoyo, pero bien usado y bien utilizado. Eso es, eso es, eso es. Me gustaría que compartieras con el grupo, por ejemplo, el programa de comunicación que usa tu hijo, para que lo conozcan también tus compañeros, porque hay muchos sistemas de comunicación, pero sí que es muy importante, pues eso, que veamos desde la educación hacia la diversidad, pues es muy importante lo que son las herramientas tecnológicas y el hecho de que podamos conocer y enriquecer es fundamental, porque como tú dices, Pilar, nos marca bueno, nos abre unos caminos que son maravillosos, o sea, son unas posibilidades que antes eran impensables. Así que muchísimas gracias, Pilar, por tu aportación. María de los Ángeles, adelante, ¿tú qué opinas? Muy buena. Pues, a ver, Hola. yo sí que creo que en casos como el que comentaba Pilar, ¿no? Con su hijo, pues que es una maravilla. Las tecnologías nos han permitido acceder a puntos que antes eran imposibles en chicos con necesidades especiales o incluso en asignaturas en las que, pues, ¿qué te digo yo? En dibujo técnico, ¿no? Hay programas que no sé el nombre porque mis hijas aún no están en secundaria, pero sí que por mi compañera de trabajo sé que hay programas que permiten ver, pues en dibujo técnico, aquí hay muchos ingenieros y seguro que saben a lo que me refiero, cuando en diédrico tienes que insertar un plano dentro de un cilindro, pues ver la proyección, ¿no? En dos dimensiones de esa inserción. Eso ayuda mucho a que los niños que no tengan una visión espacial tan desarrollada o a que aprendan a desarrollarla. Pero yo le pongo un pero a todas las tecnologías. Yo considero que manuscribir es la mejor manera de aprender. Creo que no estoy nada de acuerdo en insertar tablets y ordenadores en las aulas en los últimos cursos de primaria y casi que te diría en la secundaria. Creo que todas las tecnologías están hechas para que se aprendan en 2 minutos. Un bebé es capaz de manejar un iPhone en 30 segundos, o sea que con 16 años es más que fácil. Y
creo que tienen toda la vida por delante. Si nosotros siendo adultos con un cerebro desarrollado, aún así nos dejan bastante pilladas las tecnologías, no tenemos tolerancia a la frustración, no sabemos esperar, ya no vas andando por la calle y ves adultos mirando, ¿sabes? Todos vamos mirando el móvil. En adolescentes lo veo súper peligroso. Entonces, yo la suprimiría. De hecho, ahora está circulando por ahí entre los compañeros, incluso se mandó un enlace el otro día, que hay ciertos países que consideramos muy avanzados, planteándose eliminarlas, ¿no?, de la educación. Yo las pongo en cuarentena, ¿eh? No soy muy fan. En la línea de lo que estás diciendo, Ángeles, te digo que tienes razón. Por ejemplo, en centros de Silicon Valley, que es donde tienen a nivel tecnológico un mayor desarrollo, seguramente sabréis que en los centros educativos de primaria tienen totalmente prohibido el uso de nuevas tecnologías. O sea que fíjate que es curioso, ¿no? Que dices, jo, ahí que es donde se potencia precisamente y nacen todos los programas y luego cómo no se utiliza, ¿no? Que sí, que realmente es pues eso, que hay muchas ventajas e inconvenientes y bueno, y pues estos retractores y posturas a favor y en función de eso, desde luego, lo importante es darle un uso, como dijo Pilar, o sea, fíjate, en el caso de Pilar es que es una cosa fundamental, porque en la atención a la diversidad nos permite ayudar muchísimo a los Asperger. ¿Sabéis lo que son los alumnos Asperger? Sí. Vale, todos, sí, vale, estupendo. Vale, entonces, simplemente en el tema de los Asperger tenemos que tener en cuenta que es muy importante la previsión, ¿no? El poder prever y establecer previamente con el alumno qué es lo que tiene que hacer, anticipar todo, ¿no? Entonces, en este sentido, lógicamente, hoy en día las nuevas tecnologías nos van a abrir un mundo, un mundo. Muchísimas gracias por tu aportación, María de los Ángeles. No sé si quieres aportar algo más o pasamos a algún compañero. Vale. ¿Alguna opinión? ¿Alguien más quiere dejar una opinión? Bien. Pues si no os atrevéis, yo me sumerjo y a partir de aquí os voy planteando preguntas. ¿Por qué voy a plantear preguntas? Porque como os digo, este es un tema que vosotros domináis. Y yo ya sabéis que yo creo que hay que aprender de forma activa, así que adelante. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Pues vamos a aprender todos los procesos de modernización de esta época que estamos viviendo, ¿no? Que, es decir, pues cómo la tecnología nos ha cambiado la vida. Y nos ha cambiado la educación, nos ha cambiado la sociedad y nos está cambiando cada vez más. Por eso os decía, no sé si fue la última clase, digo, bueno, realmente hoy en día existimos los profesores, pero igual en el día de mañana los profesores dejamos de existir porque pues hay tal desarrollo tecnológico que realmente pues somos un poco innecesarios en el sentido de que si tú quieres realmente aprender algo, pues es muy fácil poder acceder a YouTube o otra serie de sitios que puedas formarte y uno tiene la capacidad de poder aprender por sí mismo. Entonces eso es fabuloso. Y como yo digo, hoy tenemos a Amazon que te trae a casa lo que tú quieras. Vamos, dentro de poco te trae un marido nuevo, bueno, todo lo que se trae, una esposa nueva o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, con eso quiero decir que realmente el futuro es impredecible y todo lo que está avanzando la tecnología, pues más todavía. Entonces, en este sentido, pues vamos a ver de dónde hemos pasado y cómo esta tecnología que vosotros habéis interiorizado como si fuera vuestro chupete, porque directamente es especialmente en lo que os habéis formado, nos va a cambiar la vida, ¿no? Para empezar, hay una serie de conceptos que nos vuelven un poco locos, un poco locos. ¿Por qué? Porque te enseñan un concepto y al día siguiente cambian el concepto. Entonces tú dices, vale, ¿cuáles son estos conceptos? Pues el concepto de TIC, que lo conocéis todos, ¿no? ¿Qué significa TIC? Tecnologías de la información y de la comunicación. Pero resulta
que, como os digo, como cada día las redes sociales están creciendo, la tecnología educativa está desarrollándose más, pues los nuevos conceptos van surgiendo. Luego ha surgido el concepto TAC, que ya no es tecnologías de la información, sino que se centra en lo que es el aprendizaje colaborativo. Es lo que os decía, que hoy en día una persona que quiera aprender sola perfectamente puede aprender, ¿no? Aprender de forma colaborativa. De hecho, muchos de vosotros seguro que formáis parte de algún blog en el cual cuando tenéis dudas de cualquier aplicación que estáis trabajando, por ejemplo Arduino, dices, bueno, pues tengo dudas de cómo hacer esto o tengo dudas de tal. Os vais a ese blog colaborativo y entre todos pues sois capaces de generar el aprendizaje para aprender de forma colaborativa. Por eso ha surgido el término de tecnologías para el aprendizaje y la colaboración. Otro concepto, el TEP. El TEP. Como consecuencia del aprendizaje, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que cualquier persona es capaz de aprender. Por eso hablamos de empoderamiento. Empoderamiento, ¿por qué? Porque a lo mejor tú solo no te atreves a aprender una cosa, dices, quiero aprender chino, por ejemplo. Dices, ¿cómo voy a aprender chino? si es que no tengo con quién practicar, yo no conozco a ningún chino, ¿no? Entonces, precisamente, las TEP te ayudan a empoderarte y decir, vale, yo no sé chino, pero soy capaz de empoderarme, de no tener miedo a poder afrontar ese aprendizaje que para mí a priori sería como algo totalmente, ¿no? Como muy complicado, y luego a través de la participación pues soy capaz de conseguir esos aprendizajes. Entonces, como vemos, es un aprendizaje muy activo, muy activo, muy participativo y muy metacognitivo. Recordar que hablábamos de las funciones ejecutivas, efectivamente, ¿no? ¿Qué ha pasado después? Que ha surgido la digitalización, el proceso de digitalización. Y en ese contexto ha nacido otra nueva terminología, que es TEDIC. TEDIC, ¿qué significa eso? Pues tecnologías digitales de la información y de la comunicación. La digitalización ha marcado un antes y un después. Como vemos, eso cada vez se está insertando más en las aulas, sobre todo en secundaria. Y de hecho, en la LOMLOE ya hay una nueva ley, o sea, ya hay una nueva asignatura que se llama, y seguramente la estaréis dando, no sé si hay alguno que esté dando la asignatura de digitalización de secundaria. ¿Alguno de vosotros está trabajando y está dando digitalización? ¿No? ¿Los demás? Ninguno. No, vale. Porque realmente vais a ver que en el propio currículum, de la LOMLOE se desarrolla. Lo que pasa es que todavía, digamos que no se ha puesto en marcha, comenzará el año que viene. El año que viene va a empezar la asignatura y al principio, pues claro, siempre tienes que pensar cómo la voy a organizar, qué contenidos voy a meter, ¿no? Si va a ser más teórico de historia de la digitalización, si se van a aprender más programas para aprender a digitalizar o cómo poder digitalizar a partir bueno, perdonadme que yo a nivel técnico me falta mucho vocabulario vuestro, me refiero cuando tienes una página web y a partir de esa página web desarrollas pues nuevas tecnologías insertas dentro de la propia página, ¿vale? Eso ayudadme vosotros, que sois los expertos. Pero en definitiva lo que se trata es eso, que surge la digitalización, pero a partir de esa digitalización se ve que es necesario crear unas relaciones, es decir, vale, yo como centro pues necesito de otros centros que ya hayan puesto en marcha el proceso de digitalización, por ejemplo, para ser capaz de afrontar el nuevo reto que tengo que asumir, que es crear la asignatura de digitalización. Y por eso aparecen las TRIC, que se llaman TRIC, ¿no? Que son tecnologías para las relaciones, la información y comunicación. Es decir, que ya se establece un vínculo entre distintas personas, entidades, que lo que hacen es que de forma colaborativa esas relaciones pues produzcan y generan información. Por ejemplo, es muy interesante que seguramente vosotros tendréis también, ¿no? Yo tengo conocimiento que los profesores del área de matemáticas, ellos han creado una red colaborativa
de relaciones en las cuales pues, se comparten materiales de todo lo relacionado con su área, del área de matemáticas. Entonces comparten programaciones, comparten, si crean un modelo nuevo, pues lo comparten y a partir de ese modelo otros desarrollan y completan. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, José Antonio, que es que al final te vuelven loco las letras y que muchas veces es que pierden hasta el sentido, ¿no? Entonces, yo me parece que sí, no os preocupéis porque algunas de las solamente van a caer en el examen las definiciones que aparecen en los apuntes, ¿vale? Las otras simplemente es para que os suenen, ¿vale? O sea, que en ese sentido ya sabéis que yo os pido lo mínimo, no os voy a pedir más. Pero sí quiero que os suenen porque vosotros, como sois de tecnología, en septiembre podéis empezar a trabajar, llegar a un centro educativo y va a llegar un docente y te va a preguntar, oye, Manuel, por ejemplo, o María, ¿qué significa esto de te dice? ¿Te dice el qué? ¿No? Pues te dice, por ejemplo, te dice significa tecnologías digitales de la información, la comunicación y la expresión. ¿Por qué? Porque depende del ámbito que desarrollen las nuevas tecnologías, pues reciben una denominación específica, ¿vale? En este sentido, lo que asocia es el ámbito digital, como aquí arriba, con la comunicación y la expresión, ¿vale? En ese sentido, pues puede estar relacionado, por ejemplo, con lo que hablaba antes Pilar, del programa de Asterix, ¿vale? Que nos ayuda a generar procesos de comunicación. Por otro lado, tenemos lo que son las TAC 2, ¿no? Porque hemos visto que teníamos TAC 1 y TAC 2. ¿Por qué? Porque las TAC, las tecnologías del aprendizaje, cada vez se van desarrollando más. Entonces, en ese sentido, llegará un momento que va a surgir una modalidad intermedia que todavía no la tengo aquí apuntado, que ¿cómo creéis que se llamaría en este caso? Si esta es TAC y esta es TAC, y metemos la digitalización, ¿cómo se llamaría? TDAC, ¿verdad? TDAC. Bueno, pues todavía no existe, pero existirá. ¿Por qué? Porque lo que se tiende es a formar, establecer vínculos entre nuestros conceptos más importantes, digo, nuestros a nivel educativo, ¿vale? Lo que es la información, la digitalización, las competencias digitales, la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que las redes sociales se han convertido en algo esencial para toda la sociedad, no solamente para los adolescentes, que son los que vais a dar vosotros clases, sino también para los profesores y para los centros educativos, que ven las redes sociales como medio de hacer más potente su centro educativo y tener un impacto a nivel social. Acordaros de las comunidades de aprendizaje que habíamos visto en el otro tema. Pues gracias a las redes sociales se dan a conocer e implican cada vez más a los alumnos. ¿Qué tenemos que saber bien en este tema? Pues tener claro los conceptos de TAC, TEP y TRIP y los demás no hace falta, o sea que esos son, digamos, los más importantes, ¿vale? Dentro de las nuevas tecnologías que se llaman TIC, que eso vosotros lo tenéis chupado. Así que este tema yo creo que va a ser fácil para vosotros, ¿vale? Y otra cosa importante, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en España? Pues lo que está pasando ahora mismo en España, el TEPAC, ¿vale? Elena, explícanos qué es el TEPAC. Adelante, Elena. Es la sigla que corresponde en inglés al concepto de Technological Pedagogical Contents Knowledge, conocimiento técnico pedagógico del contenido. Ese es uno de los aspectos más importantes, exactamente centrarse en el contenido técnico pedagógico del contenido. Pero yo me refería más bien a lo que está pasando ahora mismo con los docentes en España, es el proceso de competencias digitales, procedimiento de competencia digital docente. ¿Habéis oído hablar del procedimiento de competencia digital docente? Sí, vale. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que desde el punto de vista de aquí, DIRCOM Edu,
y Vicom.org, lo que se está haciendo es que a nivel internacional, desde la Unión Europea, están viniendo unas directrices según las cuales, igual que existen las competencias a nivel profesional como docente y que tú ahora con este máster te puedes ir a trabajar a cualquier país de Europa, pues se está haciendo lo mismo con la competencia digital docente. Y de esa manera, es exactamente, Víctor, lo que tú dices, los docentes mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las aplicaciones tecnológicas y por eso nos están metiendo en un proceso de formación en A1, A2, B1, B2, C1, C2. La competencia más básica es la A1, A2, en la cual el docente pues, tiene un uso básico de usuario, el nivel B2, B1, B2, que sería equivalente a un usuario pues que utiliza las nuevas tecnologías dentro del aula educativo, como por ejemplo en el caso que decía Pilar, que la profesora o profesor utilizaba esa aplicación con el alumno, y el último sería el C1, C2, que ya sería pues como nativo digital, que se denomina, ¿no? Que no solamente eso, sino que además forma al personal de su centro, se implica en comunicaciones, en congresos, presentando los proyectos que realiza, innovaciones, aplicaciones nuevas metodológicas, ¿vale? Así que este es un tema muy interesante porque realmente es muy fácil para vosotros, ya todo esto de la teoría la sabéis, porque lógicamente sabéis, porque lo hemos vivido todos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que como consecuencia del surgimiento de las nuevas tecnologías, pues ha surgido el proceso de la globalización. ¿Qué ha pasado cuando hemos estado con el COVID? Que toda la sociedad ha seguido adelante, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, como estábamos todos hiperconectados, pues realmente esa hiperconexión que existía ha permitido que la gente pudiera seguir estudiando en sus casas. Seguro que alguno de vosotros pues ha tenido algún hijo o incluso a vosotros mismos os ha pasado de estar estudiando, no poder ir a clase o dar clase y de repente, pues eso, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías nos ha permitido pues seguir viviendo y relacionando con todo. Sí, Elena, estoy totalmente de acuerdo. Fue horroroso, horroroso, horroroso. Yo tengo el recuerdo de estar dando clases online y era como, pero de verdad, horrible. Horrible porque porque en esos momentos no estábamos preparados. Hoy en día mucho mejor, ¿no? Pero realmente toda la cantidad de herramientas digitales que existen, pues no teníamos tanto conocimiento de ello y ha sido, digamos, el momento COVID cuando ha habido esa transformación digital que ha sido súper potente, ¿no? Y eso ha generado un ciberespacio, ¿no? Ese ciberespacio que ya existía previamente, pero digamos que como no habíamos tenido tiempo porque vivimos muy al día, estamos siempre metidos en 100.000 cosas, pues no habíamos tenido tiempo de meternos a ver las cosas. Y ha sido el momento clave para nosotros para descubrir ese ciberespacio y ver de qué manera la educación existe en ese ciberespacio y cómo impacta en los centros educativos, ¿no? Pero claro, todo eso también tiene unos riesgos. Vamos a ver, quiero enseñaros un vídeo que me parece muy interesante, que habla precisamente de eso, ¿no? De cuáles son los riesgos que existen ahora mismo con las redes sociales, que en secundaria es un tema súper importante, súper importante. Esperad un segundito, que no es este el que quiero enseñaros. Un momentito, compartir. Vale. Pues sí, este es. Vamos a ver. Es un vídeo de la Agencia Nacional de Protección de Datos, de la Agencia Española de Protección de Datos, y es muy interesante. Este es el portátil nuevo de Virginia. Sus padres se lo han comprado por aprobar el grado medio de guitarra en el conservatorio. Con su portátil nuevo, Virginia por fin puede grabar y mezclar las canciones que compone. Este es el refresco que Virginia se toma cada tarde, cuando se sienta al ordenador a grabar sus composiciones. Pero hoy no se lo va a tomar. Hoy lo va a tirar encima del portátil. Y es que Virginia está deseando que el portátil deje de funcionar.
¿Quieres saber por qué? Retrocedamos un par de meses. Es verano y Virginia se va de vacaciones con sus padres. Ha sacado unas notas estupendas. Tiene portátil nuevo y va a pasar unas semanas en una playa genial. Pero Virginia está triste porque se va a separar de Tony. Tony es el novio de Virginia. Tiene 13 años y sus padres todavía no le dejan tener smartphone ni redes sociales. Así que estas vacaciones, cuando quiera hablar con Virginia, no le quedará más remedio que llamarla desde el teléfono de sus padres. Todas las noches, Virginia se conecta con su portátil al wifi del bar de abajo, que no tiene contraseña y se coge desde su apartamento. Virginia chatea con sus amigas y les cuenta lo sola que se siente, lo que echa de menos a Tony y el fastidio de que Tony no pueda chatear. Pero una noche, Virginia recibe un mensaje inesperado. Es Tony. Se ha abierto una cuenta en Skype. Dice estar en un ordenador viejo sin webcam ni micrófono. Así que no pueden verse y oírse, pero al menos pueden chatear. Tony echa mucho de menos a Virginia y le pide que le mande un vídeo. Un vídeo especial solo para él. Tengo que pensarlo, piensa Virginia. Virginia quiere mucho a Tony. Uy. Perdón, que se me ha ido el vídeo. Un segundito, que he tenido un problema con el vídeo. No sé lo que ha pasado. Voy a volver a abrir el vídeo, ¿de acuerdo? Y os lo vuelvo a poner. Os podéis imaginar lo que sucede en el vídeo, ¿no? Que realmente muchas veces hay apropiación indebida de datos, de situaciones, y quien menos te lo esperas, pues en un momento determinado se pone en una situación muy, muy, muy peligrosa. Entonces, es una situación muy complicada, muy complicada. Un segundito, disculpadme con el problema que he tenido. Les lo vuelvo a poner. Un segundito. Perdonad, voy a buscar dónde estamos exactamente. Vale, ya estamos en él. Un segundito que os lo vuelvo a poner. A ver, sí, ahora me va bien. Son los problemas del directo. Vale, ya os lo voy a volver a poner. Comparto la aplicación y ya lo tengo donde creo que donde lo había dejado. ¿Lo estáis viendo? No, ahora no lo estáis viendo. ¿Lo estáis viendo? Sí. Ahora lo veis, ¿verdad? Solo Sí, para sí. él. Tengo, piensa Virginia. Virginia quiere mucho a Tony y sabe que él la quiere mucho a ella, pero aún así no está segura de querer hacer ciertas cosas. Así que Virginia llama a su amiga Paloma. Es con la que tiene más confianza. Paloma es un poco mayor y tiene más experiencia con los chicos. Paloma le aconseja a Virginia que no grabe ese tipo de vídeos. ¿Quién le asegura que Tony no va a andar enseñándolo por ahí? Paloma le cuenta lo que le pasó a una chica de su clase de ballet. Aquella chica estaba muy enamorada y su novio no dejaba de insistirle en que le mandase un vídeo. Al final la chica cedió y le grabó un vídeo muy especial. Un vídeo que nadie más que él debería ver. Un par de meses después, cuando la relación entre los dos se empezó a estropear, ella le dijo que quería dejarle. Y entonces... Si me dejas, te juro que le enseño este vídeo a todo el mundo, dijo el chico. Paloma le cuenta a Virginia que muchos chicos usan ese tipo de vídeos para controlar a sus novias. Y le cuenta que ha habido muchos casos de chicos que se vengan de sus exnovias publicando en internet los vídeos que ellas les grabaron. ¿Te imaginas qué vergüenza?, dijo Paloma. Virginia se queda muy impresionada con lo que le cuenta Paloma, pero ella sabe que Tony nunca le haría algo así. Tony es distinto a los otros chicos y como le echa tanto de menos, tiene ganas de hacerle un regalo diferente. Virginia se conecta a Skype, se pone delante de la cámara y le graba a Tony un vídeo muy especial. Pero me juras que nunca se lo vas a enseñar a nadie, dijo Virginia. Al día siguiente, Virginia llama a Tony por teléfono y le pregunta si le gustó el vídeo de anoche en Skype. ¿Qué vídeo?, pregunta Tony. No sabe de qué le está hablando. Él no tiene Skype
Y entonces es cuando Virginia comienza a odiar su portátil. Si Tony no estaba anoche en Skype, ¿con quién chateó ella? ¿A quién le ha enviado el vídeo? Esa noche, al conectarse, Virginia recibe un mensaje por Skype que dice: tengo tu vídeo grabado. Si haces lo que yo te diga, lo borraré. Pero si no, colgaré el vídeo en internet y se lo enviaré a tus padres, y a todos tus amigos, y a toda la gente de tu colegio. Coge las tarjetas de crédito de tus padres y ponlas delante de la cámara hasta que yo te diga. Y no hables de esto con nadie. Virginia está muy asustada. Se muere de vergüenza de pensar que el vídeo que grabó acaben viéndolo sus padres. Pero lo que esa persona le pide que haga es muy peligroso. ¿Qué puede hacer? Si algún día te encuentras en la situación de Virginia, no esperes. Pide ayuda a tus padres. No permitas que nadie te obligue a hacer cosas que no quieres. Cada vez que cedas el chantaje, más daño te podrá hacer la persona que te está atacando. No te calles. Pide ayuda. Y recuerda, un nombre escrito en una pantalla no demuestra nada. Asegúrate de que la otra persona es quien dice ser. Si un amigo te escribe desde una cuenta que no conocías, no te fíes. Habla con él en persona. Asegúrate de que es él quien escribe. Las cosas que envías por internet dejan huella. ¿Seguro que quieres compartir ciertas imágenes y vídeos por internet? Es muy fácil reenviarlos. Por error, por malicia, por descuido. ¿Sabías que muchos jóvenes, para vengarse de una pareja que ha roto con ellos, han reenviado sus fotos íntimas a sus amigos? No permitas que nadie te controle. Nadie debería obligarte a hacer cosas que no quieres hacer, y mucho menos tu pareja. Si alguien te quiere de verdad, no te presionará para que hagas cosas que no quieres. Recuerda, en tu cuerpo y en tu imagen, solo mandas tú. Recuerda también que las redes Wi-Fi abiertas no son seguras. Los datos que envías por esas redes podrían ser interceptados. El hombre que chantajeó a Virginia sabía cómo se llamaba su novio, que no tenía redes sociales, y muchos otros detalles de su relación, porque Virginia lo había escrito en el chat a través de una red abierta. Tu portátil no es un peligro. El único peligro es usarlo de forma equivocada. Tú decides lo que quieres hacer cuando estás a solas. Pero recuerda, cuando envías fotos y vídeos por internet, pierdes control sobre ellos. Eso no es estar a solas. Como veis, realmente las nuevas tecnologías tienen muchas cosas positivas, pero claro, también tienen muchos riesgos. Y eso significa que hoy en día los aprendizajes, los conocimientos, es una cosa que está cambiando, ¿no? Antiguamente las personas aprendían y lo que aprendían, digamos que era para toda la vida, ¿no? Eran aprendizajes que perduraban durante años y años y años. Sin embargo, hoy en día todo el proceso de aprendizaje ha cambiado. Y eso es lo que nos va a permitir este tema, ¿no? Ver realmente cómo se está transformando la sociedad y esos conocimientos que antiguamente digo hace años, considerábamos que iban a ser para toda la vida, pues te das cuenta que no, que a lo mejor hoy estás utilizando un programa que va a ser súper útil, pero mañana sale uno que hace totalmente inútil el anterior. Acordaros de los vídeos VHS y los vídeos, ya no me acuerdo ni cómo se llamaban, los PETA, me parece que eran, que hoy ya ni existen. Entonces, realmente pues hay que entender cómo cambia toda esta serie de aspectos en nuestra sociedad, ¿vale? Lo importante que tenemos que tener en cuenta es el concepto de sociedad cognoscitiva o sociedad del conocimiento. En ese sentido hay autores como Jordi Adell, no sé si conocéis a Jordi Adell. ¿Conocéis a Jordi Adell? Que vosotros sois de tecnología y en ese sentido es una persona muy relevante, ¿no? No, vale. No me suena. Pues es un experto en tecnología educativa. Ha desarrollado a nivel español pues todo lo que es la tecnología educativa en el ámbito español, digamos, es uno de los referentes. Y Julio Cabero también ha escrito muchísimo sobre cómo ha impactado lo que es las nuevas tecnologías en el ámbito del aprendizaje y de la enseñanza y de la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tenemos que tener en cuenta que la sociedad esté hiperconectada. Y es lo que os decía, que antiguamente tú querías aprender algo, pues nada, te ibas a la biblioteca, sacabas el libro
y así lo aprendías, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día, pues realmente te vas a un ordenador, te conectas y a través del proceso de globalización, pues te puedes conectar con una persona que esté en otro país, con una universidad o con cualquier, donde quieras realmente aprender ese concepto que tú quieras. O sea, en un clic estás metido donde quieras, ¿no? Para poder aprender lo que realmente quieres aprender. Con lo cual, las facilidades que nos ofrece este mundo y esta sociedad global son tremendas, ¿no? Son tremendas. Y también, pues cómo se ha producido, pues por ejemplo, antes el ámbito latinoamericano y el ámbito español, pues digamos que no estaban tan interconectados, pero gracias a lo que es la sociedad del conocimiento, pues realmente el vínculo que ha habido en la comunidad latina de educativa ha sido brutal, ¿no? Ha sido tremenda. Entonces eso también es muy positivo, porque sí, a nivel global es que hemos sido capaces de crear unas relaciones que han sido muy, muy favorables para lo que es en los procesos de aprendizaje de todos los ámbitos, ¿no? Y también han influido, por supuesto, en nuevas formas de relacionarnos con los demás, ¿no? De comunicarnos, de entender, de aprender juntos. Acordaros cuando el COVID, ¿no? Que mucha gente no sabía qué plataformas utilizar. Decías que es una Padlet, pues nadie conocía lo que es la Padlet. Y luego a raíz del COVID, pues digamos que el LeapWorksheet, por ejemplo, no sé si conoces LeapWorksheet, que es una plataforma en la que los profesores realizan fichas y ahí pues pueden compartir las fichas con otros profesores. Pues son una serie de recursos que gracias a esta sociedad cognitiva pues ha dado lugar a que todos podamos compartir el conocimiento. Y también eso genera unos propios códigos, ¿no? Unos propios códigos de conocimiento y a través de unos medios específicos que son cambiantes. ¿Por qué? ¿Por qué son cambiantes? Pues porque cada vez se van descubriendo nuevas formas que van desarrollando y se van modernizando hasta pues, conseguir resultados que son totalmente sorprendentes, ¿no? Y bueno, que realmente cada vez se utilizan más y cada vez se comparte más, es una nueva realidad. A partir de ahí es importante tener en cuenta que la educación es síncrona. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo educación síncrona. Vosotros estáis aquí y yo estoy en el medio, ¿no? Estoy aquí y todos desde distintos puntos pues podéis ver lo que estamos haciendo en un momento y en un lugar determinado, ¿no? Y también somos proconsumidores. ¿Qué significa prosumidores? Significa que estás recibiendo conocimiento y a la vez tú mismo pues te estás enriqueciendo de todo lo que produce el mundo digital, ¿no? Por lo tanto, es importante ver los datos del crecimiento digital, como cada vez existe un crecimiento más, pues, más numeroso, ¿no? Hay todavía, pues como os decía, hay sitios de Galicia en los que como hay una zona muy montañosa, pues a lo mejor no llegan bien las redes, ¿no? Pero en general, lo que es a nivel nacional, pues el proceso de expansión de las nuevas tecnologías nos ha cambiado nuestra forma de percibir la educación, ¿no? Y esos cambios tan bruscos, tan rápidos que se están generando, están distorsionando también en todos los ámbitos, ¿no? Están distorsionando absolutamente todo y están produciendo una cosa muy extraña que es que ya nada es lo que decía, que no hay ninguna creencia absoluta. Antes pues es como que tú aprendías una cosa y este concepto no cambiaba, ¿no? Ahora no, ahora, pues por ejemplo, el concepto de inteligencias múltiples que todos conocéis de Howard Gardner, ¿no? Pues resulta que a partir de ese conocimiento, como se ha puesto a nivel en las redes, a nivel globalizado, pues a partir de ese primer concepto de inteligencias múltiples han surgido otros 1000 conceptos más, ¿no? Entonces, es eso lo que se refiere aquí cuando habla precisamente del relativismo, ¿no? ¿Relativismo a qué? ¿En qué sentido? Pues que ese conocimiento que antes era como un conocimiento único y especial y que iba a ser perdurable, pues ahora es un concepto pues
fugaz, ¿no? Que hoy está, pero mañana viene otro autor que, por ejemplo, habla de la educación emocional y totalmente colapsa lo que es las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Esto es un ejemplo, pero realmente os dais cuenta que eso, ¿no? Que pasamos a un momento muy complicado, porque también hay que ver, como vosotros me diréis a mí, sí, ya lo sé. O sea, es que realmente no solamente que busques información, sino que digas, a ver, de esa información que tienes esta página, esta otra, ¿de cuál te fías, no? Entonces, quiero decir que tú tienes que buscar cuáles son tus fuentes fiables y seleccionar, ser selectivo, ¿no? Y también este exceso de información muchas veces te produce desinformación, porque claro, tú tienes tal lluvia de información, a lo mejor vosotros estáis en tecnología y os dicen, no, pues tenemos que aprender todos estos programas. Y claro, o sea, tenéis tal cantidad de programas que aprender que llega un momento que tu cerebro colapsa y dices, bueno, vamos a ver, paso a paso, ¿no? O sea, yo como persona no puedo ir tan rápido para poder adquirir toda esa serie de conocimientos que son tantos. Por lo tanto, pues eso es, digamos que son las controversias, ¿no?, que producen las nuevas tecnologías, que realmente pues nos abren un mundo muy, 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 muy interesante. También el tema de los Big Data, ¿no?, que cada vez se va desarrollando más lo que es la predictividad. Ya lo hablaba Isaac Asimov, ¿no?, en todos sus libros de robots, imperio y todos los procesos que él anticipaba en los años de 1950, que nosotros en esos momentos, yo qué sé, casi estábamos aquí poco, ¿no? Pero realmente ya en esos momentos, cuando empezó a surgir las nuevas tecnologías, ha sido como, él ya predijo, dijo, es que realmente va a llegar un momento en que todos estos conocimientos, esta tecnología, pues va a hacer que las personas, que digamos que el margen de conocimientos es escaso, es básico, porque antiguamente en España, con la guerra civil, por ejemplo, pues no todo el mundo tenía posibilidades de ir a la escuela, como hablábamos en la primera clase, pues lo que ocurre ahora es que no, que es que ahora realmente todos tenemos acceso a esa formación y a esa información y todos somos ciberconsumidores, todos somos ciberciudadanos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el conocimiento, la alfabetización digital es un proceso en el cual estamos inmersos, ¿no? A partir de ahí surgen dos conceptos que están interrelacionados entre sí, que sería el Web 1.0, que se llama así porque se refiere a lo que es un concepto de web como medio de recursos para buscar información, que es lo que hacíamos inicialmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Pues la gente iba de los pueblos, iba a donde podía, ¿no?, a la biblioteca o a casa del vecino que tuviera nuevas tecnologías. Hoy en día ya lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero antes pues se iba a buscar la información a las páginas web, ¿no? Y ya de ahí pasamos a la web 2.0, que se refiere ya a una fase en la cual aparecen las funciones ejecutivas y por lo tanto interaccionamos con lo que es el ciberespacio y se genera un conocimiento, unos saberes y unas interrelaciones muy importantes. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta que en la sociedad de la información tenemos, como en los procesos de comunicación, un receptor que va a ser el ciberciudadano, que va a ser a la vez el consumidor de toda la información que aparece y va a ser a la vez, cuando pase en el web 2.0, a ser el indagador que busque la información y seleccione aquella información que sea de su interés. Y así es como pasa a adquirir un papel activo y se denomina prosumidor, ¿no?, cuando ya está implícito en el proceso de búsqueda e incluso de producción de información. Y ello produce una revolución tecnológica educativa que nos lleva al momento en el que, como empecé el tema ahora, hoy en día, ¿no?, hoy, de deciros qué es lo que está pasando con los docentes, que necesitamos unas competencias digitales. Por eso existe una transformación digital en educación. Y ahí vosotros tenéis mucho, mucho que hablar, porque sois de tecnología y en los centros, pues eso, sois un valor muy importante.
Aquí vamos a hablar de un concepto que ha surgido como consecuencia de esto que hemos hablado, que es el concepto de sociedad líquida, tecnológica y mediatizada. ¿Qué significa este concepto? Pues hay un sociólogo que se llama Bauman que se da cuenta que hasta ahora la historia había sido como muy lineal y como muy personalista, ¿no? Como que todos los procesos buscaban unas consecuciones y todos estábamos pues un poco con relaciones sociales, que si la familia, que si el colegio, que si la policía, ¿no? Cada uno teníamos nuestro rol. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que eso era un concepto de educación sólida, ¿no? Sin embargo, con este nuevo proceso de tecnologización, lo que ocurre es que la educación se vuelve líquida. ¿Por qué se llama líquida? Porque es una información, un conocimiento que se transforma, que hoy es así, pero mañana no va a ser así. Entonces, por lo tanto, todo lo que creíamos que era para siempre, que iba a ser para toda la vida, nos damos cuenta que no, que en el futuro no sabemos cómo se lleva a llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se busca es lo que es la utilidad, es decir, que el conocimiento sea un conocimiento útil, ¿no? Y también es importante que sea inmediato. Por eso nosotros vamos al ordenador, dice, quiero buscar una receta de cocina para hacer no sé qué. Pues algo inmediato y que lo tienes que satisfacer en el momento. Y por eso Bauman se da cuenta que lo que nos traen las nuevas tecnologías es esa deshumanización. Por ejemplo, una situación que nos muestra muy bien eso, pues a lo mejor tú te vas al bar con tus amigos o estás en tu familia en tu casa y resulta que te encuentras que el resto de tu familia está con los móviles y tú estás, que estás con los demás, pero estás solo, ¿no? Pues eso es lo que se refiere Bauman, de que es un proceso de que antes se trataba de algo, de un aprendizaje como para toda la vida, que perduraba, pero sin embargo ahora lo que hace es que esta tecnología nos está deshumanizando, ¿no? Y por lo tanto debe adoptar un estado líquido. De esa manera nos permite afrontar todo y superar todo lo que era la solidez que tenían los conocimientos previos. Otra cosa interesante es saber cómo ha transformado la revolución tecnológica. Me parece genial, sí. José Antonio, descansad un poquito, explicamos esto y vamos a ver un vídeo, ¿vale? De la enseñanza líquida. Venga, os veo en un ratito. Hasta ahora.
Bueno, continuamos, ¿de acuerdo? Nos habíamos quedado en la sociedad líquida. Entonces os decía que vamos a explicar un poquito las características y os hablaba de Bauman, que era un sociólogo muy importante que había visto pues, la diferencia entre sociedad o modernidad líquida y modernidad sólida. La antigua era la sólida porque eran conocimientos estables y con la tecnología o con la tecnologización lo que sucede es que el conocimiento y la modernidad se convierte en líquida y el conocimiento pasa a ser perecedero, ¿no? Y aquí es importante aspectos o conceptos como son, mira, que os lo pongo aquí de otro color para que lo veáis, como son, por ejemplo, el anytime and anywhere, es decir, lo que hablábamos antes de educación síncrona. Nosotros estamos aquí en cualquier sitio, puedes aprender desde cualquier sitio a cualquier lugar, ¿no? Eso lo que hablábamos antes de las siglas. Tenemos siglas para todo, anglicismos sobre todo. Y otra, do yourself. Do it yourself. ¿Por qué? Porque hoy en día, como os decía yo, digo, es que a lo mejor en el futuro no hace falta ni docentes, porque todo lo puedes hacer por ti mismo, ¿no? Hazlo por ti mismo, para ti mismo. A bring your own device, que es las siglas B, Y o D, ¿no? Estas siglas son importantes porque nos marcan una serie de ideas que marcan todos los nuevos conceptos y posibilidades que nos trae el ámbito tecnológico digital, ¿no? Y el ámbito que nos ha llevado todo lo que es la sociedad hiperconectada, la sociedad cognoscitiva que llamábamos anteriormente, ¿vale? Exacto, José Antonio. El paperless de la UACS para los exámenes, exacto. Entonces, vosotros, por ejemplo, para el examen vais a tener que llevar vuestro propio ordenador. Y ahí, en ese sentido, pues, bring your own device, utiliza tu propio equipo, pero son cosas que están muy normalizadas. Otro aspecto importante que tenemos que comprender, perdón, un segundito. Otro aspecto importante que tenemos que comprender sería la mediatización que produce los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un artículo que a mí me pareció muy interesante, muy bonito, que se llamaba De la antigüedad a la época de las cavernas, ¿no? A la digitalización, que lo llamó como la época de las cavernas, porque decía que con la tecnologización, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con la sociedad de la información, lo que iba a suceder es que realmente todos íbamos a estar más condicionados y efectivamente ese es un riesgo, ¿no? Un riesgo que tiene. ¿Qué es ese riesgo? Pues que estamos totalmente mediatizados por todas estos procesos de un poco control que se está realizando sobre los medios de comunicación. Entonces, digamos, los riesgos que tiene, ¿no? Que todo es interactivo, todo está personalizado. Vosotros, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Que realmente sois de tecnología y conocéis la situación, que cuando vosotros estáis viajando por Internet, ¿no? Viajando, me refiero, moviéndose de un campo a otro, de un país a otro, etcétera, etcétera, están analizando vuestros datos. Dejamos, como decía antes el vídeo, la huella digital, ¿no? Y a partir de ahí realmente nos está, pues eso, realmente tú no sabes cómo están cogiendo tu perfil y para qué están utilizando ese perfil. Ya sabéis que hay empresas que se dedican a hacer un mal uso, ¿no? De nuestros perfiles. Incluso ha habido casos que conocemos todos de robos de datos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación de complejidad en el ciberespacio porque estamos muy desprotegidos. Como dice José Antonio, para el examen, un sistema operativo pirateable para no pasar estrés en el examen. Bueno, Pilar, yo lo siento por las normas que os ponen. La verdad es que esas normas a mí me explicaron por qué lo hacían y bueno, me comentaron que lo hacían, lo de llevar vuestros portátiles y todo para que luego a la hora de poder estar en la universidad, en la UAPS,
si tenéis cualquier tipo de problema o lo que sea, que pueda haber gente allí para poder ayudaros a gestionar, bueno, que vosotros no vais a tener problema porque sois de tecnología, pero hay muchos alumnos que no son de tecnología y que no tienen ni idea de pues cuando les sale un problema tecnológico no saben resolverlo. Entonces, pues en ese sentido te da mucha tranquilidad que estés en tu propio equipo y que luego pues te puedan asesorar, pero tu propio equipo, no tengas que estar en el examen de otro. Ay, pobre. Pues ese es un poco rollo, José Antonio. Pero bueno, tú lo haces y luego si quieres lo desinstalas o lo dejas para el TFM. Yo creo que lo puedes dejar una temporada. Un término que hemos hablado anteriormente, pues eso, lo de las redes sociales, que como hemos dicho, ¿no? El caso que contábamos en el ejemplo. Perdón, que os iba a poner el vídeo, os voy a poner antes de nada el vídeo y luego continúo con eso. Me parece muy interesante el vídeo que os he buscado porque os va a permitir conocer un poquito mejor el término, lo que es todo esto de la modernidad líquida, ¿vale? Que creo que es importante. Un segundito, a ver. Vamos a ponerlo bien para que lo veáis. Modernidad sólida y líquida. El sociólogo Bauman, quien fue uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX, propuso uno de los conceptos más difundidos de la posmodernidad para categorizar a la sociedad. Modernidad sólida. La fase sólida en la que tiempos atrás se vivía se caracterizaba como algo estable y ordenado. Se puede ver como algo que no pierde la forma, ocupa un espacio definido y se mantiene en el tiempo. En esta fase sólida se incluye lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, el poder, conocimiento, los bienes y educación, ya que esto se puede tomar como algo duradero, que es perdurable, de valor y de propiedad acumulable. En esta fase se integran valores como lo son la solidaridad, los compromisos y vínculos humanos sólidos que antes permanecían en la sociedad, como las amistades, las relaciones sentimentales y vínculos familiares. Modernidad líquida. Para Bauman, en esta modernidad, el hombre deja de lado esa sensación de satisfacción y bienestar y busca su libertad. Considera que esa libertad conseguida con su emancipación ha hecho que el hombre se vaya guardando más para sí mismo, despreocupándose aún más de lo que sucede a su alrededor. También señala que el hombre está inmerso en una sociedad consumista que cada vez más busca satisfacción y de manera más rápida. Dadas las condiciones de expiración de los productos ofertados, tales como los casos de las colecciones de la moda, lo último en tecnología, que hoy lo es y mañana dejará de serlo. El paso de la fase sólida a la modernidad a la líquida, es decir, a una condición en la que las formas sociales ya no pueden mantener su forma por más tiempo, porque se descomponen y se derriten antes de que se cuenten con el tiempo necesario para asumirlas, y una vez asumida, ocupar el lugar que se les ha asignado. Transición. Según Bauman, la modernidad sólida tuvo esta transición a modernidad líquida, en la cual es una forma de definir a la sociedad actual. Se puede decir que es como un tiempo sin certeza, donde todo es lo contrario a los tiempos de antes, donde el hombre luchaba por una libertad civil. El sólido se está derritiendo en este momento. En la fase líquida son los vínculos entre las elecciones individuales y las acciones colectivas. En estos tiempos líquidos, esta modernidad o sociedad es la que se considera cambiante e inestable. Puede referirse a que es algo temporal con falta de compromiso. Es decir, en la modernidad sólida, el individuo se sentía identificado con el Estado, además de que éste representaba un futuro, si no más prometedor, por lo menos un futuro. Ahora el individuo se encuentra con que ese futuro se ha desvanecido. No sabe cómo se va a encontrar en 4 o 5 décadas. Por ello, es importante señalar que el individuo, al verse cooptado por esas necesidades creadas,
se refugia en sí mismo para poder hacer de esa seguridad evaporada entre los poderes de los mercados financieros. La modernidad líquida en la vida cotidiana. En el área laboral, ya que se puede ver un gran cambio en cómo las personas en años atrás duraban en una misma empresa trabajando o en un mismo empleo. Esto lo hacían por años y era un sustento y algo estable para su familia. Actualmente, la mentalidad de la sociedad ha cambiado, ya que se podría decir que la mayoría no tiene definido o una meta estable que cumplir, porque su mentalidad es cambiante día con día. Un día tiene el sueño de ser un profesionista en un área específica, pero al pasar el tiempo, este pensamiento se va deteriorando. En los vínculos actualmente se tiene el pensamiento de no querer casarse, ya que esto puede generar cierto miedo o temor a las personas por el hecho de que no se tengan un compromiso. En conclusión, para Bauman, a pasar del tiempo, pudo notar cómo esta transición de la modernidad sólida a líquida, en la que se puede ver cómo las personas han optado por ser individualistas, donde no se toman el tiempo para formar vínculos fuertes. Esto es a causa de que la sociedad líquida es cambiante, siempre busca nuevas experiencias y beneficios propios. Vale, pues esa es, perdonad que voy a apagarlo. Esa es la definición de modernidad líquida. Realmente veis que, pues, que ha cambiado y nos implica muchísimo a la sociedad, ¿no? No es solamente un concepto educativo, sino es un concepto también de índole social que nos está afectando y nos está haciendo cambiar la información y, por lo tanto, el conocimiento, ¿no? El conocimiento ya no perdura y es lo que hablábamos el primer día, que os decía, es la outplacement, la recolocación, que antiguamente la gente trabajaba toda la vida en la misma empresa y se jubilaba, ¿no? Como director o como jefe o como empleado, siempre en el mismo puesto. Hoy en día ya no es así, ¿no? Ha cambiado muchísimo todos los procesos. Bueno, y a mí había quedado con ganas de dejaros ese vídeo, sobre todo para que comprendierais que no solamente es un cambio de ámbito educativo, sino que está relacionado con un cambio social a todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido, deciros lo que es el proceso de alfabetización digital mediática, que se refiere a lo que es el proceso de digitalización, que es tan importante como la alfabetización mediática internacional, en el sentido que ambos procesos están vinculados entre sí y no todo el mundo está capacitado para afrontar tanta información. Es lo que os decía antes, que pues seguramente, como decía antes la compañera, hay un bebé hoy sabe manejar un móvil, ¿no? Pero realmente vemos que hay muchas personas muy ancianas, más mayores, que tienen muchísimas dificultades y no son capaces de adquirir esta alfabetización, tanto de tipo digital como de tipo mediático. Y es importante que nosotros los docentes sí que sepamos formar para desarrollar y preparar a todos los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, pues es importante conocer cómo cambia este tipo de formación mediante unos lenguajes específicos, ¿no? De unos medios muy concretos que son los medios tecnológicos. Y de esa manera tenemos que hacer siempre un uso reflexivo. Es decir, no coger toda la información que nos dan, sino vosotros mismos actuar de forma crítica con vuestros alumnos para que ellos se den cuenta de cuáles páginas o cuáles aplicaciones realmente tienen valor y cuáles otras pues no lo tienen, porque si no la cantidad de información sería tal pues que no podemos afrontar, no somos máquinas, ¿no? Entonces no podemos afrontar tal cantidad de información. Por lo tanto, tened en cuenta que lo que es la alfabetización no es exactamente lo mismo que la competencia digital docente, sino que son dos procesos diferentes, ¿no? Esta alfabetización se refiere a lo que se refiere principalmente al ámbito de cómo tú formas, o sea, cómo el docente forma a los ciudadanos. Cuando hablamos de competencia digital docente, nos referimos a lo que hablábamos antes de las competencias A, B, C, que se refieren a que el docente sea capaz de
utilizar los recursos educativos de tipo tecnológico y mediático y digital para optimizar los procesos de aprendizaje, ¿vale? Que son cosas totalmente diferentes. Y os he puesto aquí otra vez estos conceptos para que ayudaros a recordar y que pueden caer en el examen, no lo sé si caerán o no, pero sí que son cosas que son muy significativas, el anytime, anywhere, el do it yourself, porque realmente son la base de lo que es el aprendizaje hoy en día y lo que tenemos que fomentar también en nuestra asignatura de tecnología, y el bring your own device, ¿no? Por lo tanto, simplemente concluir en ese sentido que vosotros sabéis que es importante conocer que gracias a la gratuidad de todos los recursos de los que disponemos, pues eso nos permite el compartir información, ¿no? El compartir saber, compartir información, que todos seamos capaces de generar esos conceptos que vimos anteriormente. Perdonad que tengo una mosca aquí, que hace mucho calor. Y partiendo de esos conceptos, os dejo una ley que es muy importante, que no os la voy a preguntar, por supuesto, ¿vale? No os la voy a preguntar esta ley, pero sí quiero que la conozcáis. Es la ley de protección de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales son importantes en la medida que se ajustan al usuario, pero es muy importante que nosotros como usuarios y también como docentes que no solamente utilizan, sino que también forman a los demás en el uso de esas nuevas tecnologías, conozcamos la Ley Orgánica del 3 del 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que recientemente, este año 2023, ha sufrido modificaciones precisamente para afrontar pues esto que hemos hablado antes, ¿no? Del robo de datos, y que tenemos que tener una seguridad ante este proceso de alfabetización y de ciberseguridad que cada vez estamos más expuestos, ¿no? Y ya para terminar, vamos a ver un par de cositas más y cerramos, ¿vale? El objetivo. Esta ley no la conocen ni los inspectores de educación, que piden guardar las evaluaciones en un cajón. Eso, cuidado con todos los documentos oficiales. Por supuesto, las evaluaciones, los exámenes, hay que conservarlos durante varios años. Entonces, en ese sentido, exactamente, hay que tener mucho cuidado porque ahí nosotros, pues, protección de datos, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos en un momento como muy radical y se está pasando de un extremo a otro. Se están utilizando códigos de alumnos. Dentro de poco veréis que en las aulas de secundaria se utilizará el nombre en lugar del nombre del alumno, nos obligarán a utilizar el código del alumno para que el alumno nos identifique y sea un proceso más transparente. O sea, podemos ver de todo, ¿no? Eso se está empezando a utilizar a la hora de informes, ¿no? Utilizar códigos para los alumnos en lugar de nombres, para la protección de datos personales. Así que os digo que es un proceso que vais a vivir y a sufrir, entre comillas, en el sentido que, pues, que a veces se despersonaliza, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la alfabetización mediática informacional? Pues tiene un objetivo clarísimo, ¿no? Que es que la propia persona alcance esas metas personales de adquirir los aprendizajes a través de este ciberespacio, ¿no? Y la UNESCO, ya sabéis que es la organización internacional que es los ojos de la injusticia, ¿no? Digamos, de ver que realmente que no todo el mundo tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades y, por lo tanto, reclama cómo debe haber una inclusión social de todos los pueblos, ¿no? Porque hay, pues eso, hay muchas desigualdades de unos países a otros y hay muchos países que todavía no tienen acceso a esa alfabetización mediática. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tienen nuevas tecnologías o a lo mejor no tienen ni red. Entonces hay selvas, por ejemplo, de Latinoamérica que no tienen red y, por lo tanto, pues no pueden tener acceso a esta alfabetización mediática informacional. ¿Cuál es el planteamiento? Pues en ese sentido es importante
que haya una participación de todos, ¿no? De todos, y que entre todos seamos capaces de construir el conocimiento a partir de ¿dónde? Pues de la tecnología, de todos los recursos que tenemos, y por eso es importante compartir los recursos. Os decía que hay una página de matemáticos que lo que hacen es que comparten sus recursos y generan nuevos recursos. Seguro que vosotros, si buscáis en Internet, encontraréis un blog o cualquier página de gente de vuestra especialidad de tecnología que se dedica también a compartir, ¿no? Por eso, pues cada persona podemos ser tanto emisores como consumidores de los propios sistemas de alfabetización mediática. En ese sentido, es importante que desde la alfabetización se proponga una serie de aspectos que serían estos, ¿no? Lo que es la reflexión y la cooperación, para que entre todos seamos capaces de llegar más lejos, el generar un aprendizaje basado en problemas, recordar que hablamos de aprendizaje competencial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que tratamos es de ver, oye, si te surge ese problema, ¿cómo lo vas a resolver? Seguro que vosotros estáis en algún grupo que os ayuda a resolver problemas, ¿a que sí? Y también estudios de casos, pues en esta situación, en este caso, ¿cómo vamos a afrontar tal problema o tal conocimiento, ¿no? En ese sentido, por eso siempre estamos generando una investigación, una innovación, un conocimiento, un saber, por eso hablamos de indagación, ¿no? Y es importante analizar todo. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista estamos en un mundo globalizado, entonces desde ese mundo lo podemos ver todos, pero desde distintos ámbitos, y por eso hablamos de prisma contextual, ¿no? Que existe un texto determinado que cada uno lo ve desde una perspectiva distinta. Y otro aspecto importante, lo que son la puesta en práctica. Recordad lo que hablábamos del aprendizaje, ¿no? Por descubrimiento y por entrenamiento, ¿no? Y contextual, pues realmente es lo que estamos haciendo en la alfabetización, tratar de generar a través de la propia producción y de generar simulaciones que nos permitan producir a nosotros el propio aprendizaje, ¿vale? Y como veis, este es un tema muy sencillo, que vosotros, dado que sois de la especialidad, pues tenéis muchos conocimientos implícitos que no sabéis, ¿vale? Son algunas cuestiones más bien de siglas, que sí que os recomiendo que os aprendáis esas siglas, solo las que os dije que venían en los apuntes, ¿vale? Las otras que os he puesto yo, simplemente como vosotros sois de tecnología, sí que es bueno que lo sepáis para el año que viene, por si vais a un centro a trabajar, que os pregunte a la gente y vosotros quedéis bien, ¿no? Digáis, ah, sí, esto ya sé lo que es, me lo explicó Mónica, ¿vale? Pero no porque vayamos a preguntarlo en el examen. Es interesante las leyes de la pedagogía interactiva, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que la tecnología es un medio, no es el fin, ¿no? El fin es educar, y que para educar nosotros podamos ser capaces de utilizar los recursos que necesitemos. Y por eso hablamos de pedagogía digital y mediada, porque sirve de medio para conseguir un fin. ¿Cuál es ese fin? Pues que la experiencia sea interactiva, aprendizaje activo y constructivo, ¿os acordáis del otro tema? ¿Vale? Y que nos lleve, por lo tanto, a un conocimiento experto, pedagógico y tecnológico. Como veis, esto es muy sencillo. Cuando hablamos de la primera ley, os la voy a poner un poquito más grande para que la podáis ver mejor. No sé si lo estáis viendo. Espera, que lo muevo para abajo. La primera ley a lo que se refiere es que en este sentido ninguna forma de aprendizaje es mejor que otra, ¿vale? Sino que todas las formas son útiles. Lo que se trata es de nosotros poder aplicar aquellas fuentes que sean más interesantes en cada momento, ¿vale? Y esa sería la primera ley. La segunda ley, que la tenemos más arriba, se refiere a que nosotros somos tanto emisores como receptores, es decir, vosotros a la vez que estáis aprendiendo cosas, estáis enseñando cosas al mundo, ¿no? A vuestro entorno. Y por lo tanto, en ese sentido,
todos tienen derecho y todos debemos participar de esta dualidad, ¿no? De estos dos roles que tenemos, tanto de recibir información como de aportar información, y que podamos generar conocimiento dentro de esas dos perspectivas. Luego estaría la ley 3, que se refiere a que, claro, que tenemos que tener en cuenta que nos pueden manipular, ¿no? Entonces, ojo, no demos valor a todo lo que leemos, sino que pongamos en tela de juicio lo que leemos. Vamos a reflexionar hasta qué punto quién me está diciendo lo que me están diciendo es una fuente fiable, no es una fuente fiable, qué persigue con lo que me está diciendo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Vale? Entonces, por lo tanto, es importante que favorezcamos también en nuestros alumnos este aspecto de reflexión y de no dar crédito a todo lo que veamos, aunque sea una foto, porque ya sabéis que hasta una foto se puede manipular, ¿vale? Y luego la ley 4, que se refiere a que realmente tienes que tener tus derechos, ¿no? Y para ello tienes que conocer cuáles son tus derechos. Entonces hay muchas veces que tú te metes en una página web y le das a aceptar, ¿no? Pero tú no te das cuenta que cuando estás haciendo eso, pues estás cediendo tus derechos ante no sabes quién, ¿no? No sabes a quién estás regalando tus datos. Entonces es importante que tienes que ser consciente de que tú, cuando estás haciendo un uso digital, tienes que tener mucho cuidado con tus datos personales y protegerte para que no puedas perder, que puedan suplantar tu identidad o poner en riesgo tus propios derechos por un momento, como decía el caso del vídeo que vimos, ¿no? Que realmente tú en un momento determinado puedes decir una cosa o puedes hacer una cosa y eso no te va a condicionar el resto de tu vida porque hayas dicho una frase, ¿no? Que eso es lo que les pasa a lo mejor a los políticos, que dicen una cosa y al cabo de 20 años se la vuelven a sacar a quien haya sido, ¿no? Y la última ley, que en ese sentido se refiere a que es un proceso vivo, ¿no? Que es un proceso dinámico, que es un proceso de aprendizaje, de participación, de transformación y que es un proceso que evoluciona y que cambia y que dura, o sea, que a lo largo del tiempo siempre va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor tú ahora dices, pues sí, me he sacado la competencia digital docente C1. Pues no, dentro de 6 años vas a tener que hacer otro examen, otra prueba para ver si realmente tienes esa competencia digital. Y si eres un ciudadano, pues tienes que ver el nivel de alfabetización que tienes, porque lo que está visto es que realmente no se consigue la alfabetización de un día para otro, sino que hay que tener en cuenta que es a largo plazo. Y por último, y ya para cerrar, en los conceptos que hemos visto, esto es importante recordar. Estos conceptos sí que os pueden caer en el examen. TIC, que lo del TIC se refería a tecnologías de la información y comunicación. El TAC, que se refiere, acordaros, A de aprendizaje y C de comunicación. El TEP, que se refería al empoderamiento y participación. Y el TRIC, que se refería a la relación con la información y la comunicación. ¿Vale? Estudiad esto bien. Y por último, deciros la ruptura de las coordenadas tradicionales, que lo que hablamos antes, hacía una cruz así, decía yo estoy aquí y vosotros estáis muy lejos, pero todos da igual porque no hay distancia. Hoy está en la nube todo, puedes guardar toda la información que quieras, puedes ver una película a lo mejor que está en Estados Unidos, en China, ¿no? Entonces no tienes que estar presente, puede ser en cualquier momento. Lo importante es que tú tengas una buena velocidad, ¿no? Para que pueda llegar bien la conexión y que cada vez vas a aprender más, porque estas nuevas tecnologías lo que nos dan es mucho poder de aprendizaje y que sea más barato. Es decir, antes tú querías estudiar una carrera muy cara y tenías que ir a tal, pues ahora no. O sea, ahora realmente si tú quieres aprender algo, pues puedes ir a la universidad, pero también puedes formarte por ti mismo, ¿no? Entonces, abarata mucho el coste de los aprendizajes. Y también lo que son los cambios influye muchísimo en que tú no tengas que ir a la biblioteca como hacíamos antes y coger y decir, bueno, pues necesito la biblioteca para aprender, ¿no? Entonces eso produce unos cambios brutales. Y por último, la velocidad.
que realmente se produce una rapidez y una vertiginosidad que es impresionante, ¿no? en lo que estamos transformando nuestros aprendizajes. Y con esta última diapositiva termino la clase. Daros las gracias por estar ahí súper atentos y nada, el próximo día seguimos. Cualquier duda que tengáis me lo decís y espero ya el próximo día tener corregidas las actividades para que ya podáis olvidaros de eso y centraros en la última fase, ¿vale? Así que gracias a todos y que paséis una buena semana y mucho ánimo para esta fase final. Hasta la semana que viene. Besos para todos. Chao. Suerte, que vaya todo bien y ánimo.